Muchas bendiciones en esta hora. Acompáñame hoy al libro de Jonás. Este libro parecería como una película de ficción, de muñequitos, pero sucedió porque está en la palabra de Dios. Y ahí adentro de ese libro hay tesoros. Vamos a investigar cuáles son esos. Dice que cuando Jonás, no sé si conoce la historia, era un profeta a quien Dios le da una orden de ir a Nínive a predicar el evangelio. Él no quiso ir. Y dice la palabra que él se montó en un barco y se fue al lugar contrario de donde Dios le había dicho. Dios prepara un gran pez y el pez se lo traga. Pero donde quiero llegar es a la oración que hizo Jonás dentro del pez. Y lo dice claro, dice así: entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Está escrito así mismo. Desde ahí oró Jonás y dijo: Señor, en mi angustia te invoqué y tú me oíste. Desde el fondo del abismo clamé a ti y tú escuchaste mi voz. Dice: me echaste a las profundidades del mar y las corrientes me rodearon. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, dice Jonás, me has desechado delante de tus ojos, pero todavía he de ver tu santo templo. Miren, él estaba en angustia y clamó. Y él escribe luego que el Señor lo oyó desde el fondo, desde el vientre del gran pez. Dice entonces, entendiendo lo que le había pasado, lo echó en las profundidades del mar y lo arroparon las corrientes y las olas. Entonces dice, eso es lo que a mí me gusta, porque dice, entonces dije, todo eso lo oró, lo pensó, lo dijo desde el vientre. Y él dice, me has desechado delante de tus ojos, pero todavía he de ver tu santo templo. Por desobediente, él entendió que Dios lo había desechado. Pero ahí dentro él tuvo la esperanza de que él volvería a ver el santo templo de Dios. Volvería a la casa de Jehová. Iría de nuevo a la iglesia. Entonces, aquí vemos cómo él sigue orando y se sintió en el sepulcro. Porque lo dice, rescataste mi vida del sepulcro. Y dice, versículo 7, cuando dentro de mí desfallecía mi alma, se estaba muriendo ya, me acordé de ti, Señor. Por eso cuando nosotros nos esté pasando una prueba difícil, tenemos que recordar al Señor. Y dice, otra vez vuelve y repite, mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. En medio de aquel caos, de aquella vorágine que le tocó vivir por no obedecer, porque muchas veces la desobediencia nos lleva a situaciones que no estamos ni siquiera pensando que ha sido por esa causa. Y lo que atinamos es a echarle la culpa al Señor. Y la culpa nunca está arriba, la culpa siempre está aquí en la tierra. Entonces él entiende dentro del pez todo eso. Nosotros, en medio de las pruebas, es que entendemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dice el versículo 8, dice, los que siguen vanidades ilusorias abandonan tu misericordia. Entendió que vanidades ilusorias son ilusiones que la gente tiene en su mente, que cree que las cosas son así. Y no se preocupan por buscar las cosas verdaderas que son las de Dios. Y dice que por estar pensando en vanidades ilusorias, abandonan la misericordia de Dios. Se les olvida, se les importa las cosas espirituales, porque andan en vanidades. ¿Y cuánta gente hoy anda en vanidades ilusorias que no tienen tiempo? Porque ese es el ataque de este tiempo. Que la gente no pueda dedicar ni siquiera media hora
a buscar la presencia de Dios, a orar, a leer su palabra. El diablo se ha robado todo lo que es búsqueda espiritual y ha puesto en el corazón de las personas un hambre insaciable de disfrute y de entretenimiento, y eso es lo que tienen las personas así. Aquí dice que esa vanidad abandona la misericordia de Dios. Y dice Jonás desde el fondo del viento, pero yo, oiga cómo era que hablaba, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios y cumpliré mis promesas. O sea, hasta que él entendió que él estaba mal en lo que él estaba viviendo, y entonces hace esta última oración de ver que la vida todo es vanidad, que él lo que tiene que hacer es alabar, cumplir su promesa que le hizo a Dios, como Dios le dijo, vete para Nínive, y ofrecer sus sacrificios. El versículo 10 cierra con broche de oro cuando él dice, y el Señor ordenó al pez que vomitara a Jonás en tierra. ¿Y dónde lo vomitó? En Nínive. Cuando él lo que hizo fue comprar un pasaje para Tarsis. Allá, después que él se lo tragó el pez, que oró dentro del pez, que reconoció su falta, dice que el Señor lo oyó. Y él sabía que el Señor lo estaba oyendo, porque él lo dice. Aquí encima lo dice. Entonces dije, y bueno, él lo dice ahí, no lo encuentro ahora. Pero ya al final dice, y el Señor ordenó al pez, le dio la orden que lo liberara. Así Dios da orden cuando cumplimos la promesa, el propósito que ya viene caminando. Nosotros entendemos y Dios libera y quita toda aflicción y toda prueba. Así el Señor nos da la gracia en el día de hoy para entender esto. En el nombre de Jesús.